Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de las enzimas de la fase 2. Como ya les había comentado, el metabolismo de fármacos normalmente se compone de dos fases. La fase 1, que normalmente está realizada por las enzimas del citocromo P450, donde se genera un grupo funcional hidroxilo, y la fase 2, donde ese grupo funcional hidroxilo es conjugado y sustituido por una molécula como el ácido glucurónico. Entonces, en la fase 1, casi siempre están involucradas las enzimas CYP del citocromo P450, pero en la fase 2 sí tenemos una gama más amplia de grupos enzimáticos, los cuales vamos a revisar a continuación. El primer grupo se llama UGT. Como ya les había dicho, en la nomenclatura enzimática, las enzimas de fármacos tienen un código compuesto por números y letras y al principio unas siglas que nos indican qué significa o cuál es el nombre de ese grupo enzimático. Entonces, en este caso, UGT, como lo pueden ver ustedes ahí en la tabla, es el que está hasta arriba al principio. UGT dice ahí prefijo y luego el nombre de la enzima. Cuando vean el nombre UGT, son enzimas, dice ahí UDP. UDP es la sigla de uridindifosfato glucuronosil transferasas. Entonces, el grupo UGT significa uridindifosfato glucuronosil transferasas. Así se llaman esas enzimas, pero para no decir todo el nombre se les dice UGT. En la tabla yo les compilé la información. Primera columna, ¿cuál es el prefijo que tú ves normalmente en la literatura científica? Artículos y libros. ¿Qué significa ese prefijo? Tercera columna, el tipo de conjugación, o sea, de reacción que hacen. Cuarta columna, el reactante, o sea, qué molécula ponen donde estaba el hidroxilo. Y la localización de esas enzimas en la fracción hepática. Entonces, las enzimas UGT, las uridindifosfato glucuronosil transferasas, hacen una reacción que se llama glucuronidación. La glucuronidación es poner donde está el hidroxilo una molécula que se llama ácido glucurónico. ¿Dónde hacen eso? En los microsomas. Entonces vean el esquema que les había presentado tradicionalmente. Ahí tenemos en la segunda flecha en color rojo UGT y el hidroxilo lo cambiaron por ácido glucurónico. ¿Cómo se llamó la reacción? Glucuronidación. Ahí en la tabla está el esquema de reacción y cuando vean el nombre de la enzima, pues sabrán que lo que hace es esa sustitución. Entonces, pues es el ejemplo más común, pero aquí en la fase 2 sí hay un poquito más de variedad. Por ejemplo, pueden ver aquí este esquema donde la morfina está ahí con ese cambio. Vean que aquí este hidroxilo se lo sustituyeron por la molécula que está azul de allá de aquel lado, que es ácido glucurónico, y vean cómo el nombre cambió de morfina a morfina 3-glucurónido. ¿Por qué? Porque pues ahí fue donde se colocó el ácido glucurónico. Si nosotros vemos aquí se colocó en la posición 4, el hidroxilo estaba en el 4 y ahora tenemos 4 hidroxilo fenitoína glucurónido. Entonces, esta es una reacción catalizada por las enzimas UGT. El siguiente grupo enzimático es el NAT. ¿Qué significa la sigla NAT? Pues la sigla NAT significa N-acetil transferasas. Pueden verlo ustedes, es la segunda fila. ¿Qué reacción hacen las N-acetiltransferasas? Su reacción o conjugación se llama acetilación. ¿Qué ponen? En vez del hidroxilo ponen acetilcoenzima A. ¿Dónde lo hacen? En el citosol. Entonces las NAT, que de hecho el nombre de la enzima sin estar abreviado, N-acetiltransferasas, o sea, N-acetiltransferasas te dice son enzimas que transfieren acetilcoenzima A, uridindifosfato glucuronil transferasas
al decirte transferasas quiere decir que transfieren lo que está antes, transfieren el acetil, transfieren el glucurónido, etc. Entonces hacen una acetilación y transfieren acetilcoenzima A. Entonces esta reacción nosotros podemos ver ahí en ese caso que tomaron un grupo funcional diferente porque como les había dicho pues no siempre puedes encontrar un hidroxilo y vean que ahí en la reacción está marcado en color rosa que estas enzimas, las NAT, sustituyeron ahí en la isoniazida el grupo funcional que estaba ahí el amino por un acetilcoenzima. Entonces es importante recordarles lo siguiente que les recordé también en las enzimas CYP. Estas enzimas existen y trabajan en nuestro cuerpo aunque tú no tomes fármacos. Cuando llegan los fármacos se ponen a trabajar a tu cuerpo. Pero aunque no tomes fármacos, por ejemplo, estas NAT tienen también su papel igual que las enzimas CYP. Otro grupo enzimático es el GST. El GST significa glutatión S-transferasas. Las enzimas glutatión S-transferasas, pues lo que hacen, como les había dicho, pues es lo que está ahí en ese caso antes de la palabra transferasas, pues conjugan con una molécula que se llama glutatión. Ese reactante, la conjugación con glutatión, se hace como una reacción que, por así decirlo, reduce la toxicidad de ciertos productos. Entonces, esto se hace en el citosol y los microsomas. Probablemente, para darle un poquito más de contexto al tema, ustedes, si es que tienen conocimiento de suplementos, cosas de ese tipo, han visto que venden glutatión, que dicen los que venden suplementos, toma este suplemento que es glutatión o que aumenta tus niveles de glutatión. Entonces, este glutatión te lo venden como suplemento para detoxificarte. ¿Qué pasa cuando se hace la reacción de las GST? Le ponen glutatión a las moléculas de fármaco que quieren metabolizar. Entonces, cuando se le pone glutatión al fármaco, por ejemplo, vean, ahí en este caso X es el sustrato, el fármaco, y el glutatión es la molécula grandotota, inactivas totalmente al fármaco. Viene aquí otra reacción con el glutatión, donde lo que se coloca al fármaco, ese glutatión, es la molécula azul que está ahí grande. Entonces, al poner el glutatión, muchos fármacos, muchas moléculas que son tóxicas pierden su toxicidad y obviamente proteges a tu cuerpo, y por eso algunas personas que venden suplementos te venden el suplemento de glutatión. Funciona, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú consumes mucho glutatión para detoxificar a tu cuerpo, de poco te va a servir, porque tendrías que también aumentar el número de enzimas. No es nada más ponerle ese sustrato, hay que aumentar también el número de enzimas que trabajen. Entonces, les comento esto porque esto se vende como un producto milagro que te va a reducir la toxicidad de muchos fármacos. Por si alguno de ustedes lo conoce, sepan que no es tan simple como tomar detoxificantes como el glutatión. También tendrías que aumentar tus niveles de GST. Entonces, siguiente grupo enzimático es el GLIAT. GLIAT significa glicina acil transferasas. ¿Qué es lo que hace el grupo GLIAT? Pues hace una conjugación con una molécula que se llama glicina. ¿Dónde hacen esto? Pues esto lo hacen ahí en las mitocondrias. Entonces nosotros podemos ver aquí en este caso pues una reacción que es la conjugación con glicina, y vean en este caso como el ácido salicílico, que proviene del ácido acetilsalicílico, ahí donde está señalado con el círculo azul, el grupo funcional hidroxilo lo sustituyeron por una glicina. Entonces se conjugó
con glicina. Existe otro grupo enzimático que se llama SULT. Las SULT son las sulfotransferasas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Estas enzimas hacen una reacción que se llama sulfatación. ¿Cuál es su reactante o qué es lo que le ponen al fármaco? Fosfosulfato de fosfoadenosilo. ¿Dónde lo hacen? En el citosol. Entonces nosotros podemos ver ahí la reacción que tenemos en el fármaco, que se está poniendo una sulfatación. Si ustedes ven el esquema de este lado, se está poniendo ácido glucurónico, del otro lado se está poniendo fosfosulfato de fosfoadenosilo. Entonces ahí en ese caso vean como un mismo grupo funcional hidroxilo, o sea, el que está a la esquina allá que está señalado el oxígeno con color rojo, puede sufrir dos conjugaciones diferentes. En esta ruta lo conjugaron con ácido glucurónico, las UGT, y en aquella ruta lo conjugaron con fosfosulfato de fosfoadenosilo, las enzimas SULT. Entonces, como les decía, la fase 2 puede ser muy diversa y muy variada. Por ejemplo, aquí en este caso también pueden ver ustedes ahí el reactante que dice PAPS en esta reacción, la que está de aquel lado, y en esta son las siglas en inglés del conjugado fosfosulfato de fosfoadenosilo, que es esta molécula que aquí al salbutamol en este grupo funcional hidroxilo se la están poniendo para hacer la fase 2 del metabolismo. Entonces, esta molécula que está aquí es el fosfosulfato de fosfoadenosilo, que en inglés se abrevia como PAPS. Las enzimas SULT, sulfotransferasas, se lo colocan ahí después del grupo funcional hidroxilo. Existen otras enzimas que se llaman MT. MT son, como habíamos visto en la tabla, metiltransferasas. Las metiltransferasas lo que hacen es que pues ponen un metilo. Vean ustedes que acá de este lado nosotros tenemos el grupo funcional hidroxilo, y este grupo funcional hidroxilo de aquí, ¿qué fue lo que se pasó? Pues nada más se metiló. Vean que está el metilo ahí en color rojo. Entonces existe esa opción, pero lo importante es que deben de saber ustedes, como ya les había dicho, que en la fase 1 pues normalmente casi todo lo hacen la CIP, pero en la fase 2 hay muchas opciones. Entonces vean, ahora puse en el centro una morfina, y vean cómo la misma morfina puede tener metilación, puede tener acetilación, puede tener glucuronidación, y tienen distintos productos. Entonces, después de la fase 2 pasa con la morfina, pasa con la cafeína. Existe una gran variedad de reacciones que te van a dar diferentes productos. Ese grupo funcional hidroxilo, y que sobre todo pues no siempre te van a sustituir el hidroxilo. Si encuentran un grupo funcional compatible te lo van a conjugar. Pues en este caso lo importante es saber toda la variedad de situaciones que pueden pasar. Existe otro grupo enzimático que se abrevia EH. EH significa epóxido hidrolasas. Pueden ver ustedes, vemos aquí también el anterior, MT metiltransferasas. Lo que hacen es metilación, ponen la S-adenosilmetionina para metilar, y lo hacen en el citosol. Las epóxido hidrolasas hacen hidrólisis y su reactante es el agua. Lo hacen en el citosol y en los microsomas. Por ejemplo, en este caso, lo que hacen esas epóxido hidrolasas es que a veces los epóxidos, eso verde que ustedes ven ahí es un epóxido que generan la CIP, lo vuelven un par de hidroxilos mediante la hidrólisis que pueden hacer estas enzimas de fase 2. Técnicamente esto no sería una fase 2 porque te generó unos hidroxilos, y en la fase 2 se tendrían que conjugar esos hidroxilos, pero se considera una fase 2
porque aquí, por así decirlo, hubo un error. Los CYP, en vez de generar los hidroxilos, vean que los CYP generaron un epóxido y los epóxidos son súper tóxicos. Entonces, estas enzimas lo que hacen es bajar esa toxicidad, que recuerden que es uno de los puntos importantes del metabolismo, que inactivan cierto tipo de efectos, en este caso tóxicos. Entonces, generaron hidroxilos y luego viene otro conjugante. Aquí se aventarían 3 reacciones, pero estas moléculas normalmente, como pueden ver ustedes allá de aquel lado en lo de que está de color rosa, pues ahí en ese caso sí hicieron una fase 2 en el epóxido. Pero el punto de esto es que sepan que las conjugaciones, al ser la fase 2 de el metabolismo de fármacos, son un poquito más variadas y sobre todo un punto importante, que si nosotros vamos a encontrar una falla en el metabolismo, como les había dicho, de los fenotipos, etcétera, normalmente la encuentras en fase 1. Cuando tú ya hiciste la reacción de fase 1, normalmente ya la hiciste. En la fase 2 es muy raro que haya fallas. ¿Por qué? Porque si en la primera fase solamente tienes a la CYP y te fallan las enzimas del citocromo, pues ahí no tienes para dónde hacerte. Pero si en la fase 2 te fallan las enzimas UGT, las uridín difosfato glucuronosil transferasas, tienes más opciones que te ayuden. Si te fallan las NAT, te pueden ayudar las GCT o las GLIAT. Si te fallan las ULT, te pueden ayudar las metiltransferasas o las epóxido-hidrolasas, las GCT, las UGT. Entonces, normalmente las fallas en metabolismo se dan en fase 1 porque las CYP son las que hacen toda la chamba y ahí no hay vuelta atrás. Si tú ya hiciste metabolismo de fase 1, ya la hiciste, en la fase 2 es casi automática porque tienes un montón de opciones. Si hay una falla, si hay otra falla, te vas con las otras. Salvo que te fallen todas, pues ahí sí ni para dónde hacerse. Entonces, la fase 2 del metabolismo no es tan complicada, no es tan problemática, donde hay problemas de inductores, sustratos, inhibidores que no le muevas, como lo vimos en los videos anteriores, es en la fase 1 y en este caso pues eso lo hacen la CYP. Y ahora en la fase 2 deben de conocer, sobre todo para sus lecturas posteriores de las materias que siguen, en su formación académica, qué significa UGT, NAT, GCT, GLIAD, SULT, MT y EH, que son esos grupos enzimáticos que siempre tienen ustedes ahí. Entonces, ahí funcionando en su cuerpo. Entonces, pues con esto terminamos la fase 2 de metabolismo de fármacos y gracias por su atención. Entonces, nos vemos en el siguiente y hasta luego.